Buenas tardes, criaturas. Eh, Comenzando con el estudio de los diagramas de fuerzas en las estructuras a estima, es decir, sin hacer números, sin hacer un análisis matemático de la estructura, más allá de conocer las relaciones matemáticas que existen entre unas leyes de fuerza y otras, ¿no? Me refiero. Pues, para comenzar con ello, vamos a comenzar por el análisis de dos estructuras muy sencillas, sometidas a unos estados de esfuerzo también muy sencillos, en los que podamos ver la aparición de los esfuerzos axiles y de los esfuerzos cortantes y flectores. Y me refiero a los axiles por un lado y a los cortantes y flectores por otro, porque como ya sabemos, los cortantes y flectores se encuentran relacionados y la aparición de esfuerzos cortantes implica que también existen esfuerzos flectores. Bueno, pues vamos con ello y espero que os resulte de interés y sea sencillo para todos vosotros. Bueno, criaturas, como hemos dicho, vamos a ver en esta primera clase los sistemas, los diagramas de fuerzas de los sistemas estructurales más sencillos, ¿no? Y para ello vamos a empezar por el axil. Para ver cómo se comporta el axil en una estructura, digamos, muy básica, vamos a tomar como ejemplo, pues, simplemente lo que sería una columna o un pilar, ¿no? Exento, ¿no? Y empotrado en la base. Sobre ese pilar o esa columna vamos a considerar pues un peso, ¿no? De valor P, el que sea. Si queremos conocer el diagrama de axil, bueno, si queremos conocer cualquier diagrama de fuerza de esta, de esta o cualquier otra estructura, lo primero que tenemos que determinar son sus reacciones. Y vamos a ver que el sistema está sometido únicamente a una carga vertical, P, pues entonces tendremos una reacción vertical y cuyo valor será igual a P para que el sistema esté en equilibrio. No existen fuerzas horizontales que equilibrar, por tanto no existe una reacción horizontal, la reacción horizontal X es igual a 0, prescindir de ella, y al pasar la fuerza P por el mismo punto del apoyo del empotramiento, aunque el empotramiento es un vínculo que podría generar un momento de reacción, pero al pasar la carga por este punto, el momento de reacción es 0. P por la distancia al empotramiento, no al vínculo, no, vamos a llamarle A, no, P por la distancia a A es P por 0, P por 0 es 0, por tanto no hay momento. Luego, este es nuestro sistema. Este es el sistema de cargas y reacciones que tenemos en la estructura. Si ahora cogemos y tomamos la estructura y empezamos a analizar los esfuerzos axiales, pues empezaríamos por tener esta fuerza que hemos considerado aquí en P. En este extremo de la rebanada estaría sometida, su extremo, a una fuerza, a un axil N de X igual a P. Para que esté en equilibrio tiene que haber una reacción del resto del sistema, del resto de la columna, ¿no? Sobre la rebanada, igual también a P. Luego, el axil en este punto tiene descompresión, la rebanada está comprimida y es de valor P. Vamos a dibujarlo, vamos a decir que estamos viendo la estructura por este lado, ¿vale? Y aquí tenemos un N de X igual a P en este punto. A medida que vamos cortando, tomando secciones por aquí, por la continuación de la viga o de la columna, ¿no? El axil se sigue manteniendo. O sea, no hay, aunque yo cortase y tomase, aislase una parte mayor de la columna, cogería de nuevo una rebanada intermedia y la reacción de la parte del sistema que es eliminado, ¿no? Sigue siendo sobre esta rebanada, sigue siendo igual al valor de las cargas que actúan sobre esta parte del sistema, ¿no? Que de la parte del sistema que he quitado. Y las fuerzas que están allí siguen siendo P, por tanto,
el axil sigue siendo igual a P y la reacción de lo que quedará por debajo de la columna sobre la remanada que estamos aislando volvería a ser P. Es decir, no han aparecido nuevas cargas en la posición intermedia de la columna, por lo tanto el axil se ha mantenido constante. Luego este axil es constante hasta que llega a este punto y se equilibra con la reacción que habíamos visto. Luego el axil es un axil, el diagrama de fuerzas de axiles es un diagrama constante de valor n igual a P. Y este sería el diagrama. Tendríamos que ver ahora el diagrama de cortantes, pero para eso las cortantes lo generan las fuerzas aplicadas sobre la directriz de la barra de manera perpendicular. Al no existir, no aparecen cortantes. Y al no haber momentos, pues tampoco aparecen momentos. Y esto sería el sistema más, digamos, más sencillo, ¿no? El sistema de una viga sometida simplemente a un axil. Vamos a tomar como variante de este sistema, para verlo, la misma columna, pero ahora ya, en lugar de considerar solamente su carga P, ¿no? Vamos a pensar que la columna también tiene peso, ¿no? Es decir, vamos a pensar que aquí lo que tendríamos, bueno, pues sería el equivalente a tener aquí a una estatua, ¿no? Que tiene peso, el que sea, y aquí a continuación pues tenemos una columna que evidentemente también pesa, ¿no? Bien, pues eso, ese peso de esa columna es un peso que vamos a considerar constante por unidad de longitud, ¿no? Vamos a simbolizar como una carga continua en la dirección de la directriz de la viga, de la columna. ¿Vale? La carga continua. ¿Cuál sería entonces ahora nuestro diagrama de axilas? Pues nuestro diagrama de axiles va a ser muy parecido, pero no igual, ¿no? O nuestro diagrama de fuerzas van a ser muy parecidos, pero no igual. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en el comienzo de la columna, en la parte superior, el axil, la única carga que está actuando sobre la rebanada sigue siendo P y por tanto tengo un axil aquí, ¿no? N de X, en este punto, que es igual a P. N es igual a P. ¿Vale? Mejor dicho, más que N de X igual a P. Bien, como en el caso anterior, también lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Bueno, pues las reacciones en el apoyo, la reacción horizontal sigue siendo cero porque no hay fuerzas horizontales, no existe momento porque la suma, todas estas fuerzas, tanto P como la carga lineal Q, pasa por el apoyo, ¿no? Pero sí hay una reacción vertical, solo que en este caso la reacción vertical I es igual a P más Q por A. ¿De acuerdo? El Q, la carga lineal, en la dirección de la directriz de la viga, multiplicado por A, la longitud total de la viga. Bien, esa es la reacción. ¿Cuál será entonces ahora el diagrama de axiles? Pues en el comienzo solamente está la carga, por tanto solamente tenemos un axil de compresión, ¿no? Y de valor P. Aquí el axil es igual a P. Pero a medida que vamos bajando por la viga, este axil va incrementándose. ¿Y cómo va incrementándose? Pues va incrementándose con esta función, que es Q por X, por esta que es la carga por la cantidad de distancia que hayamos ido incorporando, digamos, a la rebanada, ¿no? La distancia que haya entre la rebanada, ¿no? Y el comienzo del pilar por su parte superior, ¿no? Luego, esto es igual a Q por X es la ecuación de una línea, ¿no? Luego lo que nosotros tenemos es una recta aquí. Luego, la función del axil es P, este valor, más Q por X. Y en este extremo, el axil vale P más Q por X, que en este caso vale A. Y esta es la función
del axil. En ambos casos, el axil es de compresión, en ambos casos es negativo y lo estamos dibujando por el lado de abajo, por debajo del lado del que indicamos la viga. En este caso, es el vertical, pues lo indicamos aquí con esta flecha. Y hemos visto que de esta forma, pues, los dos casos, digamos, más sencillos, ¿no?, de una viga sometida a un esfuerzo axial. Bueno, criaturas, si habíamos visto antes cuál era el esquema estructural más sencillo que se nos ocurría para los esfuerzos axiales. Vamos a ver ahora cuál es el esquema estructural. Vamos a pensar en un esquema estructural muy sencillo también para entender lo que son los flectores y constantes. Porque flectores y constantes son diagramas de esfuerzos que les recuerdo que vienen siempre asociados. Para ello vamos a considerar una viga empotrada en su extremo y suelta en el otro, es decir, una viga en voladizo. Y sobre ella vamos a considerar una carga de valor, pues también. Las reacciones en esta estructura pues serán una reacción vertical que equilibre la fuerza P. Tenemos una reacción entonces I de valor igual a P. Necesitamos hacer más cuentas. Como no existen fuerzas horizontales, pues tampoco existe reacción horizontal en el empotramiento, ¿no? Pero lo que sí existe en este caso, y a diferencia del ejercicio anterior, de la estructura anterior, es una fuerza, es un momento de reacción. P por la distancia a la que se encuentra nuestra carga de la reacción, nuestra distancia A, ¿no?, va a suponer no solamente, o no va a provocar no solamente una reacción vertical hacia arriba P, sino también un momento de valor, un momento de sentido contrario a la aguja del reloj y de valor M igual a P por A. Luego ya tenemos las reacciones de nuestra estructura. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es, para poder establecer fácilmente la relación que existe entre las cargas aplicadas a la estructura y los esfuerzos cortantes y flectores que aparecen en ella, pues vamos a dibujar la estructura debajo y vamos a ir pensando en cuáles son los cortantes que aparecen. Podemos empezar a ver la viga, leer la viga tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Si empezamos de izquierda a derecha, tendríamos en el punto en el empotramiento, tendríamos la rebanada y sobre la rebanada extrema, ¿no?, de la viga, en este punto de aquí, ¿no?, y sobre ella lo primero que se encuentra es que hay una fuerza, ¿no?, que es la reacción I, ¿no?, igual a P, que actúa sobre ese extremo. Cortado la rebanada, ¿no?, separada del resto de la viga, pues tendríamos ahora aquí una fuerza igual y de sentido contrario, que es la que equilibraría la rebanada para que esto no se moviese. Estas dos fuerzas son lo que llamamos el cortante, el esfuerzo cortante, ¿no? Y en el esfuerzo cortante gira en el sentido de la aguja del reloj, por tanto es negativo, y lo dibujamos por debajo de la viga. Luego yo tengo aquí un cortante de valor igual a I, igual a P, igual a la reacción, igual a la carga P. A medida que yo voy cortando, lo mismo que hacíamos la estructura anterior, la que estaba solamente sometida a un exil, ¿no?, voy cortando la viga y voy analizando rebanadas que están más hacia la derecha, esta misma situación se repite, porque la parte de viga que yo quito de la izquierda, tengo que sustituirla por la fuerza, por la reacción que hace esta parte del sistema sobre el sistema que me he quedado, y eso es igual a la reacción o a las resultantes de las fuerzas que hay a la izquierda, ¿no?, la parte que he eliminado. Y a la izquierda, la única fuerza que sigo teniendo es I, la reacción de valor igual a P, a la fuerza que actuaba por aquí. Luego entonces el cortante se mantiene constante. Y se mantiene constante hasta que llegamos a este otro punto donde el cortante igual a I igual a P se equilibra con la fuerza P que teníamos aquí aplicada al extremo. Digo con esto
que podíamos haber hecho esta misma operación leyendo de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha y el resultado hubiera sido el mismo. Luego yo tengo aquí un cortante negativo que dibujo por debajo y de valor constante, ¿no? V de X es igual a P. Tendríamos ahora, una vez que hemos dibujado el cortante, hemos determinado cuál es el cortante, vamos a determinar ahora cuál es el esfuerzo flector. En este caso vamos a leer de derecha hacia izquierda. El flector, lo que nos genera momento, ¿no?, en la viga, es la fuerza por la distancia a la cual vamos situando la rebanada. En este primer punto, P aplicado sobre este punto no genera ningún momento, no produce ningún momento. Pero a medida que me voy distanciando, sí aparece un momento que vale, un momento X, que vale P por esta distancia que vayamos teniendo de aquí, ¿no?, por esta distancia a la que vaya tomando esto. Esto es la ecuación de una recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿Positiva o negativa? Pues recordamos que la derivada del momento respecto a X con signo contrario es igual al cortante. La derivada de una función, el cortante, en este caso la derivada del momento, ¿no?, es la pendiente de la función en el punto. Luego, quiere decir que la pendiente del momento sería de signo contrario al del cortante. Es decir, que si el cortante es negativo, como hemos dicho antes, la pendiente tendría que ser positiva. Pero recordamos también que nosotros dibujamos las gráficas de momento por debajo, ¿no? Por debajo. Cuando son positivas, ¿no? Pues entonces la pendiente tendrá el mismo signo, ¿no? Mientras que aquí lo dibujamos por debajo el negativo, aquí vamos a dibujar el flector, el flector positivo por debajo, mientras que el cortante lo decíamos por encima. Bien, luego tendremos una recta que pasa por el punto este 0, con valor 0 aquí, y que tiene pendiente negativa. Y esa recta va aumentando, el valor del momento va aumentando a medida que vamos acercándonos hacia la izquierda y vamos aumentando esa distancia X hasta llegar a A, ¿no? En este punto, el valor del momento vale P por A. Luego, poniendo los ejes en esta dirección, si queremos, ¿no?, el momento, la función del momento, m de x es igual a menos igual a P por A, el momento, menos P, que es la reacción, por X. Y esta es la función, la ecuación de la recta. Esto es una constante, P por A, valor I, ¿no? Y esta es la variable, ¿no?, X. Podríamos también enunciarlo como P por X más I, siendo I la reacción, que ya sabemos que es igual a P por A. Bien, pues hemos encontrado de esta forma quizá la estructura sometida a esfuerzos cortantes y flectores, quizás sea pues la más sencilla, ¿no?, una de las más sencillas. A lo mejor podemos obtener otras formas, pero esta no creo que fueran mucho más complicadas, mucho más sencillas que esta, ¿no? Estoy indicando la rebanada, importante siempre, y el sentido de los esfuerzos de la rebanada y su signo. Vamos a ver qué pasa si esto se complica un poco. Entonces, sin borrar ni perder de vista esto en la pantalla, lo que vamos a hacer es borrar parte del dibujo que no nos interesa, ¿no? Y vamos de nuevo ahora a analizar qué es lo que ocurre cuando esa misma viga
en lugar de estar sometida a una carga P, pues está sometida a 3 cargas P, ¿no? Bien, de nuevo, como en el caso que hemos visto antes, vamos a determinar las reacciones que volverán a ser solamente una reacción vertical, solo que en este caso la reacción vertical vale igual a la suma de las cargas. Y un momento M, que será la suma de los productos de estas fuerzas por la distancia al empotramiento. Bien, suponiendo que este momento esta distancia fueran las mismas, ¿no? Pero simplemente por darle más estructura matemática al ejemplo, ¿no? Pues el momento sería igual a 3A por P más 2A por P más AP, ¿no? Total sería igual a 6AP. Pero puedo decir que esto tiene menos importancia, ¿no? Porque lo que intentamos es entender los diagramas de estigma, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de formulación, digamos, matemática, ¿no? ¿Cuál es ahora el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante empezará de forma análoga a como lo habíamos tenido en el caso anterior, donde el cortante en el empotramiento era igual a P, pues aquí el cortante también será hacia arriba y valdrá, solo que ahora mismo valdrá 3P, o lo que valgan estas cargas, eso me da igual. A partir de aquí, el cortante se mantiene constante hasta que llega a este punto. ¿Qué punto me refiero? Al punto de aplicación de la carga, la primera carga. El punto de aplicación de la carga P. En este caso, yo tendría, en este punto, tendría una fuerza de valor 3P hacia arriba y una fuerza de valor P hacia abajo. Luego, la suma de las dos me dejarían aquí con una fuerza de valor 2P, ya nada más, ¿no? Es decir, aquí se produce un salto. Y entonces recordamos que las fuerzas aplicadas, las fuerzas puntuales aplicadas en las vigas producen saltos en las leyes de fuerza a las que están asociadas. Las fuerzas puntuales perpendiculares a la directriz de la viga producen un salto en la ley de cortantes. Luego, si aquí teníamos 3P, a partir de aquí esto va a seguir hacia la derecha, pero ya con valor, en este caso, de 2P. Y lo vamos indicando. ¿Hasta qué punto? Pues de nuevo, hasta que se produce el salto. En el momento en el que se produce, hasta que llega el salto, que es el momento en el que se aplica la siguiente fuerza P. Entonces tenemos de nuevo un salto, esa fuerza, esta resultante de la fuerza que había aquí, que valía 2P, pues se le resta la fuerza P que está aplicada en este punto. Y nos queda una resultante de valor P hacia arriba, positiva, ¿vale? Que nos deja una rebanada desde aquí hasta aquí, en el cual el par de fuerzas provoca un giro en el sentido contrario del sentido de las agujas del reloj y por tanto es negativo, ¿vale? Todo esto es negativo. Y aquí ya, pues finalmente nos encontraríamos con que este P se equilibra con este y ya cerramos el diagrama. Luego este es el diagrama de cortantes. ¿Qué ocurre con el diagrama de flectores? Pues el diagrama de flectores empieza de forma idéntica a la anterior. Como tenemos un cortante negativo, la integral del cortante es el flector, luego la integral de una constante es una recta dependiente negativa. Luego una recta dependiente negativa que pasa por este punto es esto, ¿no? Y como la fuerza aplicada en P lo que intenta es que la viga se deforme de esta forma, pues es negativo, un momento flector negativo. Bien. En este punto que hemos fijado aquí, se produce un salto, aparece algo, aparece un salto en la ley de cortante, que de buenas a primera aumenta la pendiente. Luego aquí yo tengo una mayor pendiente,
¿no? Y entonces voy a indicar que este ángulo que voy a llamar alfa respecto a este que voy a llamar beta, pues alfa es menor que beta, ¿vale? Y a partir de aquí continúo, porque como sigo teniendo una recta, sigo teniendo una constante como valor de los cortantes, sigo teniendo una recta como valor de los flectores. ¿Hasta qué punto de nuevo? Hasta que llego aquí a la aplicación de la carga. En la aplicación de la carga se ha producido también un salto en la ley de cortantes que ha aumentado de valor y que por tanto ha aumentado la pendiente. Luego, ahora voy a dibujar la ley de flectores, de nuevo una recta, pero con una pendiente, que como habíamos indicado, en este caso vamos a llamarla ahora aquí gamma, ¿no? Que es mayor que beta, y por supuesto mayor que alfa, porque beta era mayor que alfa. Y de esta manera hemos dibujado nuestra ley de momentos flectores. Y con esto tenemos ya esta ley medida por tres rectas, por una poligonal formada por tres rectas, y se continúan, donde vamos aumentando la pendiente a medida que vamos hacia la izquierda, o vamos disminuyéndola, si quieren ustedes, a medida que leemos a la derecha, desde el empotramiento, donde el momento vale este momento que habíamos calculado antes, 6AP, ¿vale? Bien, pues ya para terminar vamos a coger la tercera, digamos, derivada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esta posibilidad, ¿no? Se trataría del caso en el que estas tres cargas, pues en lugar de 3 podrían ser 5, 10, 15. En el extremo, estas tres cargas, ¿no? Pues van a ser una carga continua, ¿vale? Una carga continua dará Q kilonewton por metro, lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es la reacción? La reacción, de nuevo, va a ser una reacción vertical. En esto no ha cambiado. Las cargas exteriores que actúan siguen siendo cargas verticales, ¿no? La reacción es una reacción vertical, en este caso de valor Q, pues por la longitud de la barra, la que sea, Q por L. Bien. Y un momento, también en el sentido contrario a las agujas del reloj, que valdrá Q por L partido por 2. Ya está. Ya sabemos cuáles son nuestras reacciones. Pues una vez que sabemos cuáles son nuestras reacciones, vamos a determinar nuestros esfuerzos cortantes. ¿Cuáles son nuestros esfuerzos cortantes? En este punto 0. A medida que vamos, y en este punto de aquí, en este punto de aquí, el esfuerzo cortante, si cojo la rebanada, tendré por un lado la reacción y el empotramiento de valor Q por L, y por el otro lado, por la pareja para que esté equilibrada. Luego será de valor negativo aquí, y valdrá aquí el cortante, valdrá igual a la reacción, que sabemos que vale Q por L, y estará aquí. Sabemos que la derivada del cortante respecto a X con signo contrario es igual a la función de la carga. Quiere decir que la carga es la función de la carga, el valor de la carga en un determinado punto, la función de la carga en un determinado punto, es la pendiente del cortante con signo contrario. Y también esto quiere decir que la integral de la carga, de la función carga, es igual a la función del cortante. Luego, si lo que tenemos aquí es una constante como función de la carga es una constante a lo largo de la barra, su integral es una recta. Una recta que en este punto vale QL y en este otro punto vale 0. Y que es dependiente de signo contrario al signo de la carga. La carga va hacia abajo, su signo es negativo, por tanto la pendiente es positiva. Luego tengo una recta que pasa por aquí por QL, que pasa por aquí, por donde vale 0, aquí no hay ninguna carga aplicada, estamos empezando a aplicar la carga, pero no la hemos aplicado todavía, y la pendiente es
positiva, ¿vale? Luego yo tengo esta función cortante. Y ahora vamos a ver cuál es la función del flector. La función del flector pues será la integral de una recta, es una ecuación de segundo grado, la parábola. ¿Cuál será la pendiente? La pendiente será el valor del cortante. Y con el mismo signo, porque aunque es con signo contrario, matemáticamente al dibujarla por debajo es con el mismo. Luego si es negativo, es negativo. ¿Cuánto vale el extremo? El extremo cortante vale 0. Luego, esto es horizontal. A medida que voy yéndome hacia la izquierda, ¿qué le va ocurriendo al valor del cortante? Que va aumentando. Luego la pendiente que empieza a tomar cada vez más pendiente. Pues ya me ha dibujado cuál es el sentido de la parábola. Ahora, una vez que ya sabemos cuál es el sentido de la parábola, tomamos aquí el valor el valor del momento, que fuera, si no lo sabemos, no lo sabemos, pero en este caso lo sabemos, Q por L partido 2, ¿no? El valor de M, y dibujamos una parábola que entra en el extremo de la curva con pendiente 0. Y entonces esto lo indicamos aquí. Aquí la tangente es igual a 0. Y aquí la tangente pues será lo que valga el cortante. Es distinto. Si se fijan, la envolvente de esta poligonal pues no deja de ser esta parábola. Y la envolvente, si hubiéramos tenido muchas cargas, digamos, pequeñitas, ¿no? La envolvente de una línea quebrada, de esta quebrada, ¿no? Pues es la recta que nos ha salido. Luego, ya con esto, ¿no? Con esto hemos visto ya los tres ejemplos de lo que podíamos considerar las situaciones estructurales más sencillas de una pieza sometida a esfuerzo cortante y flector. Y lo hemos puesto a diferencia de la axila, en este caso cortante y flector, porque les recuerdo que las leyes de flectores y cortantes están relacionadas. Entonces, si tenemos cortantes, vamos a tener flectores. Si tenemos flectores, es porque hemos tenido antes cortantes. Creo que, como habéis podido ver, no es nada complicado. Se trata simplemente de pararse a pensar, pararse a reflexionar sobre la relación que existe entre fuerzas y esfuerzos, y entre unos esfuerzos y los otros, y simplemente, pues, eso, entender cómo se comportan las estructuras. Si ha gustado, pues le dais a un me gusta, ¿no? Y os suscribís si queréis al canal, ¿no? Y en cualquier caso, pues iremos dejando más adelante nuevos ejemplos de nuevas estructuras que iremos complicando para ir conociendo poco a poco mejor las estructuras a las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida profesional. Lo dicho, hasta luego, criaturas.